Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Teatro Municipal de nuestra comuna. En nombre de la agrupación Calama Tinku, la ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que se enmarca en esta celebración de la Fiesta de la Cruz. Así la han denominado sus organizadores, y en esta ocasión vamos a tener una charla a cargo del historiador y profesor de Bolivia, Marco Antonio Flores Peca. Así es que yo los voy a dejar con él. Quiero que le den un fuerte aplauso a él también, por supuesto, que está en esta ocasión. Y cualquier cosa, duda, consulta, ahí con el orador que va a estar durante esta jornada. Hola, sí. Bueno, ¿me escuchan correctamente? Bueno, buenas noches. En principio, saludar y felicitar a los organizadores de este evento, a las tres agrupaciones folclóricas de Tinku, a San Simón Loa, a Tinkus Tolkas de Calama y también a los puros. Se me es muy grato estar esta noche con ustedes en tan bonito lugar para poder hablar de la fiesta de la Cruz y el Tinku en Macha. Mañana es el 3 de mayo y no simplemente en la región andina de Bolivia, sino en toda la región altiplánica celebramos a la Chacana, a la Cruz del Sur u otros denominativos que le hemos dado en diferentes idiomas, especialmente las diferentes culturas que han poblado la meseta altiplánica. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de la fiesta de la Cruz que tiene lugar en Macha. Pero para entender las razones, la motivación, el porqué de esta celebración, vamos a remontarnos en esta primera parte a aspectos precoloniales. Vamos a tocar un poco de las culturas precoloniales del altiplano para luego ya sumergirnos en la fiesta de la Cruz, y más adelante en la segunda presentación vamos a estar hablando de dos elementos que son muy importantes, tanto la música como la vestimenta, que son parte de la celebración de la fiesta de la Cruz. Vamos a iniciar entonces. La siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos un mapa que realiza Thérèse Buscassan, una francesa que ha hecho bastantes trabajos, y tenemos un mapa con diferentes manchoncitos que van desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Empezaríamos por donde están los pacajes, sería la parte ya de La Paz, los Horas, la parte de Oruro, y Caracaras, Charcas y los Chichas en Potosí. Ya la parte de los Chichas, pueden ver, es la última parte. Los Chichas han tenido bastante contacto con la parte que hoy corresponde al territorio chileno. En la actualidad hay bastantes palabras que permanecen todavía en la onomatopeya de esta región que corresponden al Kumsa. Entonces han tenido una gran relación. Estos pueblos han estado relacionados tanto en la vía comercial, en la vía bélica, etc. Entonces, para el 1000 o el 1100, después de la desaparición del Tiwanaku, aparecen en todo el altiplano boliviano señoríos de habla aymara, que se van a aceptar no simplemente en territorio boliviano, sino que también van a ir a la parte de Argentina, norte de Argentina, parte sur de Chile y varias regiones del Perú también. La siguiente, por favor. Esto ya es territorio potosino y podemos observar varias naciones, entre los Caracaras, los Quillacas, Yamparas, Chichas. Igual pueden observar, los Chichas siempre están por la parte de abajo, ya colindando con lo que es San Pedro de Quemes en territorio boliviano, o San Pedro igual en territorio chileno. En un memorial que se encuentra en el Archivo de Indias, se comenta que estas naciones
formaban la Gran Confederación Charcas-Caracara. Es decir, que se empiezan a unir etnias bastante grandes para formar un solo frente contra quienes, si bien la parte altiplánica de Bolivia son cerros, montañas, más al oriente tenemos lugares mucho más cálidos, incluso lugares que están colindando con Brasil. Ahí se encontraba desde tiempos precoloniales una etnia bastante grande, una especie de horda, los guaraníes. Los guaraníes constantemente atacaban territorios del altiplano, por lo cual estas 6 naciones deciden unirse para hacerle frente a las invasiones de los guaraníes. Empiezan a perfeccionar ejércitos, empiezan a buscar las formas de entrar en batalla de manera más eficiente y eficaz cada vez. Empiezan entrenamientos bélicos, especialmente los entrenamientos de cuerpo a cuerpo para defenderse. Algunos utilizaban arco y flecha, el caso de los chuis, que pueden ver en el mapita, está con arco y flecha, los yamparas y los chichas. Pero en el caso de los caracaras, los charcas que se encuentran entre el norte del departamento de Potosí y las regiones de Oruro, tenían como base el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, utilizando boleadoras, pozas, hachas de piedra y con los puños. Se constituyen en la fuerza más poderosa de todo el altiplano, porque no había nadie, ni siquiera los guaraníes, les podían hacer frente cuando estas 7 naciones se unían: los charcas, los caracaras, los soras, los quillacas, los carangas, los chuis y los chichas. Entre estas etnias, 2 en particular eran las más grandes: charcas y caracara, y guardaban relación de ayllu, es decir, una mitad de arriba, una mitad de abajo. La siguiente, por favor. Para mediados ya del siglo XV, en su afán expansivo, Tupac Yupanqui, el gran conquistador, el que expande el territorio de los incas hasta conformar lo que conocíamos como el Tawantinsuyo, esta tierra de los 4 suyos, ingresa al territorio boliviano y empieza a tratar de conquistar a los señoríos aymaras, charcas, caracaras, chuis. Pero es tal el enfrentamiento que tienen que todos de sus hijos llegan a morir en batalla. Observa la ferocidad de estos guerreros y él dice: no, si entramos en batalla, esta guerra va a durar años y vamos a perder o vamos a ganar, pero los resultados van a ser terribles. No podemos enfrentarnos con toda esta nación o con las 7 naciones. Entonces empiezan a hacer alianzas estratégicas, empiezan a hacer alianzas matrimoniales incluso. Les ofrecen nombramientos de orejones, es decir, como parte de la élite real. Les ofrecen el poder seguir teniendo sus lugares sagrados, mantener su idioma, lazos comerciales. En el memorial de Charcas, ellos afirman, esta es parte de una Provenza que él ha trabajado bastante, Tristan Plat, que desafortunadamente falleció. Ellos mencionan: hemos sido soldados desde el tiempo de los incas llamados Inca Yupanqui, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, ahí están, y Huáscar, reservados de pechos y alcabalas de todas las demás tasas y servicios personales. Es decir, ellos no iban a mitar, no hacían trabajos de siembra,
no hacían pastoreo de llamas, no hacían ningún tipo de trabajo que realizaban los demás. El trabajo más importante que ellos hacían era ser soldados. Se constituyen en la élite guerrera del imperio inca. Los incas son capaces de conquistar y expandir el Tahuantinsuyo gracias a las 7 naciones de la Confederación Charcas Caracara. Entonces, ¿qué hacían los incas? Los incas empiezan a llamarlos para cualquier batalla y van a lugares muy lejanos, ahí mismo en este memorial, en esta Provenza los menciona, ¿no? Habían conquistado y ganado muchas tierras, desde la gran ciudad del Cusco hasta Guayaquil y Popayán. Han ido hasta Guayaquil a pelear las batallas del Inca. Eran tan feroces que los mejores guerreros charcas caracaras se constituían en la escolta real del Inca. Y llegan a ganar tantas batallas que muchos cronistas los denominan como los mercenarios de los incas. En la imagen que nos presenta Juan Pomare Ayala podemos observar cómo un capitán inca le presenta la cabeza de un señor aymara a Huayna Cápac. Esto dentro del proceso de conquista que han tenido los incas a los señoríos aymaras. Y van a ser serviles a los incas durante todo su reinado. La siguiente, por favor. Ahora, una de las características, les decía, de esta nación, especialmente ya especificando la nación Caracara, que está dentro del norte del departamento de Potosí, es que tienen la característica dual. Todo es par, todo es mitad y mitad. Al igual que un poncho tiene 2 caras iguales, al igual que los hula-hulas que se tocan en par, todo es par. Y eso tiene que ver con su organización política, social, que es el Ainu. Entonces tienen la gran nación Caracara, se divide en 2 partes, Macha y Chaqui. Hanansaya, lado de arriba, Urinsaya, lado de abajo. 2 mitades de una misma nación. A su vez, Macha se divide en 2 partes, Anansaya, Urinsaya, Pocuata, otras 2 mitades. Macha se va a dividir en otras 2 mitades, y esas 2 mitades se van a dividir en cabildos, cada cabildo en 2 mitades, hasta llegar a los núcleos familiares. Lo que ocurre en el Tinku es precisamente eso, es el encuentro de estas 2 mitades, los de arriba, los de abajo, estas 2 parcialidades que forman un todo, pero que están predestinados a encontrarse, son como los 2 lados de una moneda, son indivisibles, son parte de un todo, pero cada uno tiene sus propias características, son opuestos y complementarios a la vez. La siguiente, por favor. Ya. Vamos a empezar hablando un poquito del significado del Tinku, que ha tenido sus transformaciones. Estábamos en que los incas conquistaron a los aymaras y estos pasan a ser los mercenarios del Inca. Pero luego llega la conquista española. Los incas se someten al imperio español y cuando los españoles quieren, los hermanos Pizarro ingresan al territorio boliviano y se encuentran con las 7 naciones, las 7 naciones les hacen frente, los cercan, los acorralan y no se querían rendir. Tienen que venir en auxilio el Inca Paulo, hermano de Manco II, a decirles a los señores aymaras: ríndanse, nosotros ya nos hemos rendido, ustedes son vasallos nuestros, tienen que obedecer también. Y se rinden ellos, se rinden y los otorgan a cambio
como una especie de trofeo. Los españoles toman las minas, primero de Porco, luego de Potosí, y empieza la gran explotación minera de la plata, y los que más van a pagar con sus vidas van a ser los charcas y los caracaras. Y ahí también el Tinku va a tener una especie de trasfondo, una transformación, porque ya no van a pelear ellos para enfrentarse a otras personas, van a pelear por otro sentido ya, van a seguir manteniendo esas peleas. Si bien en sus inicios nace como peleas de entrenamiento para adiestrar a los niños desde muy pequeños a la pelea, como lo han hecho varias otras culturas, a partir de la colonia utilizan el Tinku como otra forma de expresión ya no para entrar en guerra, porque ya no había guerras que pelear. Lo utilizan de manera subversiva, en levantamientos, en otras cosas. Ahora, en cuanto al vocablo Tinku, vamos a iniciar un poquito con la lengua quechua, aunque esta es tardía, ¿no? Los señoríos eran de habla aymara. Durante la conquista de los incas aprenden quechua, más adelante recién español. En muchas regiones del norte van a encontrar personas que hablan 3 idiomas, ¿no? Entonces Diego de Holguín, un jesuita lingüista que ha hecho bastantes trabajos, elabora un vocabulario de la lengua y lo publica en 1608, imagínense eso, muy tempranos, uno de los primeros trabajos que se ha hecho en la lengua quechua. Y él nos dice Tinku, dice, la junta de 2 cosas. Esa es la descripción que da. Pero quien nos va a dar más información es otro jesuita, igual, cortesano de Holguín, que es Ludovico Bertonio, que él ya publica su vocabulario de la lengua aymara, 1612 igual, casi por la misma época, y nos dice Tincuña, encontrarse los ejércitos o bandos contrarios en la guerra o en los juegos, venir a la batalla, comenzar la pelea o cosas semejantes. Entonces, él prácticamente nos dice lo que estamos hablando, ¿cierto? El Tinku como una pelea, un enfrentamiento bélico, o como juegos de entrenamiento para estos enfrentamientos bélicos. Pero a partir de las transformaciones que se han ido sucediendo en el tiempo, durante la época colonial, durante la época republicana y en la actualidad, el Tinku ha ido tomando diferentes matices. Siguiente. Entonces, hay una gran cantidad de porqués, hay una gran cantidad de razones por las cuales se realiza esta pelea ritual del Tinku. Los he acomodado de forma que se pueda observar cuál es la más importante de todas, en un principio, que es la búsqueda de equilibrio y armonía. Cuando estaba escribiendo el libro, he tenido la oportunidad de viajar muchas veces a Macha desde el 2003. En realidad no tenía la intención de escribir el libro, ha sido hace 4 años que recién me encomendaron el trabajo, así que lo hice, ya tenía la información. Pues, he recolectado casi 20 años de trabajo y lo he ido acopiando. He tenido la oportunidad de hablar con ellos y en la mayoría de los casos esta es la razón por la cual ellos realizan el Tinku, para tener equilibrio y armonía consigo mismos. El Tinku es un momento del tiempo en el cual la gente que se encuentra en las ciudades vuelve a sus comunidades, vuelve a encontrarse con su pasado, con la herencia de sus abuelos, sus padres, pero también con su presente. Trae nuevas visiones de afuera, de las ciudades. Ha estado en Argentina, ha estado en Chile, en La Paz, en diferentes otros lugares, hasta de España vuelven para el Tinku. Entonces se encuentran ellos mismos en un lugar, se reúnen con sus antiguos amigos. Es un tiempo en el cual pueden
disfrutar, reír, tomar, alegrarse, bailar. Y es un tiempo en el cual ellos botan todo lo malo que tienen dentro. Es como cuando ustedes seguramente ensayan, ¿no? Entonces ensayan durante 2 horas, 3 horas, están totalmente cansados, pero se han olvidado ese agotamiento físico que han tenido. Les ayuda a desquitar muchas cosas, a botar cosas de afuera, cosas negativas, cosas que nos hacen daño. En el norte del departamento de Potosí, ellos viven con sus reglas. Si bien hay presencia policial, hay jueces, abogados y demás, cualquier problema se soluciona en el tinku. Si hay algún problema de robo de ganado, violaciones, peleas, todos los problemas que suceden en una comunidad, todo se arregla en el tinku. Es decir, yo no voy al abogado y digo, te voy a poner un proceso penal y vas a ver, me vas a devolver. No existe eso. Se espera al tinku. En el tinku las dos personas se enfrentan y no hay ganador ni hay perdedor. El objetivo no es que haya un ganador o algo como lo están tratando de ver en Perú, por ejemplo, con el Tacanaco y lo que está ingresando a Bolivia. La idea no es un concurso de peleas, tiene un significado mucho más profundo. La idea es que una vez que las dos personas o las dos comunidades enfrentadas entren a la pelea, entren al ruedo, después ambos van a botar toda su rabia, van a botar todo su enojo. Y el problema se va a resolver o se va a calmar, por lo menos no va a crecer más grande. Y es una práctica que ellos nos enseñan que deberíamos llevarlo a cabo nosotros, ¿no? A veces nos guardamos tantas cosas dentro y las seguimos acumulando una y otra y otra y otra vez hasta que explota. Ellos no tienen su tiempo y su espacio para botar las cosas hacia afuera. Ellos decían, ¿no? Se nos sale nuestra bronca, botamos todo. Y es muy común, por eso que a veces entre las dos personas que pelean, después lloren y se abracen como hermanos y se vayan a tomar a las chicherías, porque ya no hay resentimiento, se ha acabado. Entonces es una armonía, buscan un equilibrio consigo mismos, un equilibrio social, para que los problemas no sigan ahondándose más. Restablece o fortalece las relaciones con terceros, además de estar en contacto armónico con la naturaleza y el cosmos. Tienen su propio espacio, su propio tiempo, su propio ritual para deshacerse de todo lo malo. Muchas personas trabajan en las ciudades, son discriminados, son vistos como personas poco valiosas dentro de la sociedad. Entonces vuelven ahí, botan toda esa ira, la rabia, la frustración. Se han perdido las cosechas, ha habido robo de ganado, ha habido cualquier problema que tengas personalmente, lo tienes que expulsar ese día. Y luego puedes vivir en paz en tu sociedad y con las demás personas. La siguiente, por favor. El Aini. Conocen el término, ¿no? Lo deben practicar igual. El Aini es un principio filosófico de reciprocidad. Es decir, yo si vivo en una comunidad y estoy construyendo mi casita, toda la comunidad va a venir a ayudarme a construir la casa. Pero en el momento que otra persona requiera de mi ayuda, yo también tengo la obligación de ir y ayudarle a construir la casa. Lo mismo pasa en la cosecha, en todas las faenas agrícolas. Pero esto no simplemente se da de forma social, es mucho más amplio, se da también con las deidades.
Por eso en el Inti Raymi, para el solsticio de invierno, se considera que el sol está muriendo, ¿no? Entonces está chiquitito, está alejado de la tierra. Cuando el sol estaba grande en el solsticio de verano, ha ayudado a germinar los productos agrícolas. Ahora que está muriendo, nosotros tenemos que ayudarle, por eso hacemos fogatas rituales, le calentamos al sol para que vuelva. Lo mismo ocurre con la Pachamama y las deidades del subsuelo. Entramos en mayo. El 3 de mayo marca la culminación de la época de cosechas. Se han terminado de recoger las últimas papitas y demás, y se cierra este ciclo de cosecha, que ha empezado durante todos los carnavales desde febrero, ¿no? Se cierra este ciclo y ellos dicen, bueno, la Pachamama nos ha dado lo mejor de sí, estamos comiendo gracias a ella, tenemos abundantes productos, nuestra familia no va a padecer de hambre este año. Ahora hay que devolverle algo a la tierra. Y en el aire tienes que devolver, si has recogido algo, tienes que devolver algo en igual magnitud. Y ellos se preparan. Es como cuando hacen sacrificios de una llamita, así la llamita se estaría preparando para hacer sacrificar igualitos. Ellos se preparan psicológicamente para ir a la pelea, para derramar su sangre. Y si alguien va a tener que morir, lo va a hacer. Hans Vandenberg, que ha trabajado bastante en la región andina, decía, ¿no? La tierra no da así nomás. Y es cierto, la tierra no te da las cosas así nomás. Es todo un proceso. Y ellos dicen, si la tierra nos ha dado de comer, es tiempo de darle de comer a la tierra. La sangre, desde las culturas más antiguas, siempre ha sido un símbolo de vida. Sin sangre morimos al instante. Es la que crea los lazos sociales. Entonces, ellos, al margen de ofrendar su propia sangre, realizan sacrificios de animales. La sangre es derramada al piso. En muchos casos, el 2 de mayo agarran las cabezas de las llamas y las ponen en el medio del patio hasta que gota a gota va ingresando a la tierra toda la noche. Es para que la tierra coma y descanse y duerma durante todo el invierno, hasta que nuevamente sea tiempo de trabajar la tierra y se va a hacer otra ofrenda y demás. Todo tiene que ver con los ciclos agrícolas. La siguiente, por favor. La Chacana Zaño, la fiesta de la cruz. Esta es una foto que está en la portada de mi libro. La he puesto ahí precisamente porque me parece lo más simbólico en cuanto a la celebración de la fiesta de la cruz. La Chacana, en todos los Andes, igual pueden salir en la noche, ayer estaba nublado, por el día, si no estaban a poder observar la Cruz del Sur, realiza un movimiento, ahí, y para el 3 de mayo va a estar ahí, como una cruz perfecta en el firmamento. Después se va a ir otra vez ocultando. Entonces el 3 de mayo la cruz va a estar ahí en medio, como una cruz perfecta, marcando la culminación de la temporada de lluvias a la temporada de secas, marcando la culminación de un tiempo, del tiempo de cosechar. La Chacana también es considerada como una huaca. Las huacas es básicamente todo lo sagrado. Muchos cerros también son considerados como huacas, ídolos, lugares. Es un término bastante amplio. ¿Qué es lo que sucede cuando llega la conquista española? Empiezan a hacer símiles, empiezan a hacer asociaciones
Virgen Pachamama, Santiago Apóstol, Illapa, el dios del Zayo, Supay, diablo. Y lo mismo sucede con la chacana. La van a asociar con la cruz católica. Incluso varios cronistas mencionaban en sus sermones, decían, ¿no? La cruz la ha puesto nuestro Creador para que ustedes se vayan acostumbrando a la futura conquista. Pero si analizamos el término de chacana, Ludovico Bertonio, nuevamente en su diccionario de la lengua aymara, nos dice puente, una cosa que sirve para unir dos cosas. La chacana, el 3 de mayo, marca la culminación no simplemente de la temporada de secas, sino que va a empezar a unir la parte de arriba con la parte de abajo. Un puente cósmico para unir el mundo espiritual de arriba, el Hanajpacha, con el Caipacha. Un momento de transición, un momento de cambio. Y en la actualidad, estas dos cruces, a partir del sincretismo religioso y cultural, se han mezclado y han dado lugar al Tatapachaca o al Tatahuila Cruz, que es una deformación del Señor de la Vera Cruz. En otros lugares dicen Santa Cruz Huilara. Tiene una cruz de madera, el rostro sangrante de Cristo en el medio, está investido con los ponchos, la montera, las chalinas, características del tinco. Es una mezcla, se ha asociado ambos y es también considerado como una deidad de la fertilidad. Por eso en las veladas, esta noche están haciendo las veladas en Macha, se van a reunir en un lugar, en los Calvarios, van a poner la cruz en medio, velas, y a los pies van a poner papas, mazorcas de maíz y demás, representando la fertilidad. Van a hacer la joa y van a empezar a tocar los instrumentos. El zampacharango, van a empezar a tocar los hulahulas para bailar y empezar ya los inicios de la celebración. Siguiente, por favor. Ahora, al margen de que sea una parte espiritual, también se trata de un encuentro amoroso. El tinku es un lugar donde se van a reunir dos personas opuestas, pero que pueden ser complementarias a la vez. Dos aulas, dos chullas, dos personas distintas que pueden formar un yanantin, una sola cosa. Y ahí es donde los hombres van a demostrar su valía. Una persona en el área rural no puede casarse si no ha ido a pelear por lo menos en el tinco. Ahí es donde demuestra que es un hombre, que es capaz de defender una familia. Demuestra su ferocidad en combate. Y las mujeres solteras van a ser fácilmente reconocidas con los espejitos en el sombrero. Van a llevar igual sus mejores galas para dar a conocer que también son mujeres habilosas, que tienen capacidad, que tienen la capacidad de tejer y muchas cosas más. Y ahí hombres y mujeres se van a encontrar, el hombre va a empezar a tocar el charango, la mujer va a contestar el copleado, y ahí hombres y mujeres se encuentran. Y luego ya siguen las ceremonias tradicionales del norte de Potosí. El siguiente, por favor. Es una parte de identidad. El término de identidad es algo muy importante.
porque nosotros como andinos nos identificamos con ciertas cosas. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Machu Picchu, me quedé sentado ahí por un rato y sentía nostalgia. Algo de adentro me decía cosas. Sentía nostalgia por un lugar que nunca he conocido, que por primera vez estaba pisando, pero algo dentro de mí me llamaba a hacer eso. Era un lugar especial, lo podía sentir. La identidad tiene que ver con reencontrarse con nosotros mismos, volver a sentir nuestro pasado. Y es bonito. Y seguramente ustedes igual lo sienten al momento de bailar, sienten que en lugar de cansarse, es como si te cargarías de energía cuando bailas en grupo, cuando saltan, zapatean, cuando estás con la música en pleno. Entonces es una forma en la cual tú te puedes identificar con algo. Y como andinos tenemos una gran y rica herencia cultural que la seguimos manteniendo, y eso es algo muy importante. Aquí tenemos una fotito, esta es de Surumi, me ha parecido muy importante, igual está dentro del libro. Son dos pequeños niños empezando las prácticas del Huahuatinco, los enfrentamientos, pero al seno de la familia. Es ahí donde ellos aprenden a identificarse consigo mismos, a decir, esto es mío, esto es parte de mi cultura. Por eso vuelven de donde sea, por muy lejos que estén. Aunque estén en Europa, vuelven para el 3 de mayo y se encuentran ahí. Aunque sus casitas estén vacías el resto del año, solamente vivan gente de avanzada edad en las comunidades, para el 3 de mayo no. Tienen que volver de todos los lugares posibles porque es parte de su identidad con el aire. Y hay mucha gente igual que año tras año va. He conocido muchos amigos chilenos que van a Macha. Van juntamente con la comunidad, que se ha vuelto su comunidad también, porque la comunidad es algo muy amplio, ¿no? Son parte de eso, vuelven a reafirmar sus relaciones con su comunidad. Y creo que eso es todo. A ver, siguiente. No, falta un límite. También está la defensa de límites territoriales, que sería la última razón por la cual se enfrentan en el Tinco. Cuando llegan los conquistadores españoles no entienden esta lógica del ayllu, dos mitades que se complementan. Es a tal grado la complementariedad que existe en un ayllu que una mitad difícilmente podría sobrevivir sin la otra mitad. Entonces están predestinados a complementarse. Aquí tenemos agua, aquí hay terrenos de pastoreo, aquí produce llamas, aquí hay maíz, y hay un intercambio entre las dos mitades. Son uno solo, pero que están separados por dos mitades. Entonces no se entiende esta lógica del ayllu, se los divide, se cercena. Cuando nace Bolivia, en 1825, igual, no logran entender la lógica del ayllu y siguen cercenando, peor todavía, con departamentos, y parten ciertos ayllus por la mitad, y estos ayllus buscan volver a ser uno, pero no pueden por las divisiones, no pueden por la parte política que los divide. Entonces empiezan a enfrentarse y a pelear durante más de 15 años. Casi 500 personas además murieron en enfrentamientos, se quemaron casas, terribles, hasta que se llevó a los ayllus en paz el 2004. Pero
se siguen todavía enfrentando por límites territoriales. Siempre el problema limítrofe es complejo, más aún en un lugar donde es vital tener suministros de agua, campos de pastoreo. El norte de Potosí no es un lugar es un tanto árido para las personas que han ido, a ver, es árido, es seco, frío. Entonces es elemental mantener los terrenos de cultivo. La siguiente, por favor. Y hasta ahí acabamos la primera parte. La música y la vestimenta van cambiando, se van modificando año tras año. La cultura es algo que va de la mano con la sociedad. Cualquier transformación que se produzca en el seno de la sociedad va a afectar siempre a la parte cultural. Ya, empezamos entonces con la música y vestimenta. La siguiente, por favor. La música. En los Andes, la música es parte fundamental de todo. Se toca y se baila para el nacimiento de una persona como para la muerte. Igual, se festeja la muerte, se festeja el nacimiento. La música está en todo. Pero la música también tiene su lógica. Dentro del mundo andino tenemos la época de lluvias, Hayupacha, que va a ir iniciando desde Todos Santos. Se llama a los muertos para que los muertos bajen y traigan la lluvia. Y se toca música de muertos, el pinquillo y el pincollo, música de los muertos, música de la época de lluvia. Música para que los muertos ingresen en la tierra y germinen en los campos. Eso es lo que ellos consideran. Y luego empieza la época del Autipacha, la época de secas. Nuevamente Bertonio nos dice tiempo de hambre que inicia desde el 3 de mayo hasta el 1 de noviembre. Esta época de secas, donde la tierra duerme, es otro tiempo. Para el 3 de mayo, en Macha, van a dejar ya sus instrumentos de agua, sus pinquillos, anatas, tarcas, todo lo que han estado tocando durante la época de lluvia, y van a cambiar a sus instrumentos de viento, sicus, uricicus, especialmente los hula-hulas, que van a hacer ese sonido. Pero todo tiene que ver con música, y por ejemplo tenemos esos son los pinquillos que tocan para los carnavales. La música también tiene un origen hasta mítico. Entonces las personas que conocen van a las cuevas lejanas donde se encuentra el sirín, que es una deformación de las sirenas. Cuando los españoles llegaron, dijeron: estos indios están buscando encantar sus instrumentos, seguramente son las sirenas. Entonces lo entienden ellos como sirino. Son lugares especiales en las comunidades donde uno deja los instrumentos. Puede dejar el charango ahí, puede dejar los instrumentos de viento y los deja ahí, y se aleja, se esconden, hacen su ceremonia, como si le estarían alimentando al sirino. Se esconden y empieza el viento a soplar. Una vez que encuentran la melodía, que escuchan la melodía, inmediatamente botan alguna piedra, alguna lata, lo que sea, para ahuyentar al sirino. Se cogen los instrumentos y esa persona es la que baja, tocando desde una cueva, desde un arroyo, desde lugares especiales que ellos tienen a la comunidad, y luego enseña a los demás. Por eso es que solamente se toca una canción. Yo siempre, cuando iba con mis turistas a alguna comunidad, soy licenciado en turismo también, y
siempre me preguntaban, ¿no? Pero ¿por qué no tocan 2 canciones? No se saben estos, un temita nomás se saben. Y no es que se sepan un temita, sino que ese es el tema que tienen que tocar. Es lo que las deidades les han dicho que toquen ellos. Lo mismo con el charango. Dejan el charango y luego empiezan a tocar mágicamente, ¿no? De chiquito he ido con mi papá a la cueva que está allá arriba y ahí he aprendido a tocar el siri, me ha encantado mi charango. Y por eso cada vez que toco sale afinado, salen melodías especiales, porque es música del siri. Entonces tiene su propia lógica el tocar. Entonces no se puede tocar instrumentos de viento en época de agua y viceversa. Siguiente, por favor. En la época de secas tenemos varios instrumentos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los suricicus, que son instrumentos de viento, igual del departamento de Potosí, los lichihuayos, las antaras, los hula-hulas, que tienen una identificación masculina. Igual todo está en mitades. La época de lluvia es femenina, porque ahí es donde se producen los alimentos. Es como si una mujer estaría gestando y da a luz en febrero. Por eso hay festividades, se coge la cosecha. Y luego entra la época de secas, la época del hombre. Otro tipo de instrumentos. Siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos ya los hula-hulas. Pueden observar, son de caña hueca, de socos, vienen en 5 tamaños diferentes, ellos los fabrican y los hacen serenar. No pueden tocarlos si no los serenan. Tienen que adquirir melodía, la melodía divina, el sonido. Ellos se dan cuenta cuando tocan así, no sirve eso. No tiene alma, tiene que tener algo las hula-hulas. Entonces vienen en 5 tamaños, el macho que es 1,5 metros, es el grande que está tocando, sonido muy fuerte, bajo, y luego ya tenemos los demás, el mali, el licu, el tigli y el chili. Los más experimentados tocan los más grandes y los jóvenes que están aprendiendo los más pequeños. Son instrumentos igual que tienen la dualidad de complementariedad, igual son en 2 mitades. Solamente los grupos folclóricos han agarrado los ciclos y los han unido en uno, ¿no? Pues una sola persona puede hacer melodía. Usualmente no es así, ¿no? Tienes que tener un par, 2 mitades, tienes que conversar tocando. Está el de 3 cañitas que empieza la melodía y está el de 4 cañitas que continúa. Y así. Y van a continuar así durante horas y horas y horas. Uno de los objetivos también es entrar en trance. Entre el zapateo y la música, entrar en trance y empezar a contactarse con la naturaleza, entrar en armonía con la naturaleza. El siguiente, por favor. Y los charangos. Ahí tenemos uno de los charangos más grandes, que es la concota, tenemos el ronroco, y en macha se toca el samba charango, que tiene sus propias características también. Es un instrumento que nace de la vihuela, de esa guitarrilla que traen los españoles, pero que lo utilizaban solamente en las iglesias y demás. La gente empieza a ver un instrumento curioso y lo adapta, lo construye en su casa con lo que tiene, con vísceras de animales, con tendones, con la madera que está ahí disponible, y empieza a crear un instrumento híbrido que es el charango. Entonces,
El charango va a ingresar también como parte de esta lógica de viento y de agua, pero se queda en medio. Dicen, ¿cómo? ¿El charango es ahora viento o es agua? Y ellos dicen, se tocan los dos. Lo que hay que cambiar es el temple, la afinación. Hay temple y hay charangos que se tocan para Pascua, hay charangos y temples que se tocan para carnavales. Por ejemplo, es para carnavales, no van a escuchar este charango grande para el 3 de mayo. Para el 3 de mayo utilizan otro charango. La siguiente, por favor, que es el samba charango, que es el que está en imágenes. Ese es el samba charango. Es un charango que tiene una cajita de resonancia como un cóndor, tiene sus imágenes igual, le ponen ahí los loritos así para que chille bien, dicen, ¿no? Le ponen estrellitas, le ponen escarapelas, de todo un poquito ahí. Cada persona lo va personalizando su charango. El samba charango tiene una característica especial. La afinación es afinación en 3 de mayo, el temple cruz. Después tienen varios otros templos, pero para esta fiesta es el temple cruz. Tiene trastes de alambre acerado, es alambre metálico, eso suena bien especial. Y la primera cuerda, la más delgada, tiene un clavito en el 6º traste donde lo van a poner, es como un capotraste para que tenga el sonido tradicional. Entonces es el charango que van ellos a interpretar y que van a mezclar con el sonido del hula hula. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar ahora a la vestimenta. La vestimenta igual es algo muy importante en los Andes. Esta es una imagen de caballo del norte de Potosí. Ellas son médicos curanderas, pero pueden observar la vestimenta está hecha con todas las hierbitas que ellos utilizan, con una lógica incluso así. Hierbas para el corazón aquí, hierbas para aquí, para esto. Todas son hierbitas medicinales que las han plasmado en su vestimenta. La vestimenta refleja lo que las personas son, lo que las comunidades son. Al igual que nosotros nos vestimos, no pensamos que escogemos los colores o las cosas porque nos gusta o a la moda, ¿no? Pero hay algo dentro de nosotros, nuestro subconsciente nos dice, escogemos esto, esto y esto. Antiguamente no ibas a un mercado, ¿no? Y te comprabas, a ver, yo quiero esta montera, quiero esto. No había eso. Era todo un proceso largo, desde el acopio de la lana, era tu familia la que tenía que hacer los ovillitos, pigmentar, era tu abuela, tu madre, tu hermana, tu esposa, la que elaboraba para ti un poncho, una chalina, un pantalón, una chaqueta, y tenía alma. En los Andes se sigue creyendo que la ropa tiene alma, ¿no? Hasta nosotros. Cuando alguien muere hay que quemar las ropas, ¿no? Porque un pedazo de la energía se queda en las ropas, se impregna para siempre en las ropas. Y los ponchos más aún todavía, porque son textiles que tienen esa característica, ¿no? En los colores, en los diseños. Entonces, las prendas son parte fundamental de la vestimenta tanto de hombres y mujeres. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con la parte del varón. Ahí tenemos las monteras. Existen diferentes monteras entre los laimis, los macachacas, los machas. Algunos son como de manera de cucu, son más pesaditos, otros un poco más abiertos.
En Macha, por ejemplo, se maneja mucho esa montera que se asemeja al casco español. Como estas personas eran guerreros, hemos dicho en un principio, con los charcas, caracaras y demás eran guerreros, tenían protección en la cabeza porque es el punto más vulnerable de cualquier persona en una batalla, en un enfrentamiento. Pero estos pequeños capacetes que tenían de cuero curtido se van a ir modificando con la llegada de los españoles y se van a ir mezclando con la forma del casco español hasta tener un híbrido. Como resultado tenemos las actuales monteras que se presentan ahí. En la mayoría de los casos tienen plancha en los costados laterales que hacen que el casco sea mucho más fuerte y que no se deforme tanto. Se elabora cuando está remojado, se va cosiendo con las mismas tiras del cuero y una vez que se seca se aprieta tanto que es muy duro. Lo adornan, como pueden observar, básicamente es la plumita, las tiras, tiene algunos textiles que lo van a adornar y va a variar de comunidad en comunidad. Actualmente hay personas que adornan de diferente manera y demás. Como les decía, todo va cambiando, todo se va modificando. Personas que llegan de otros países vuelven a Macha y ya tienen otra nueva visión y dicen, no, yo quiero adornarlo de esta manera, de otra y demás. Es siempre cambiante. La siguiente, por favor. Luego tenemos los chulos. Es la parte más importante de la vestimenta del varón. El chulo es la primera prenda que se pone al recién nacido y es la prenda que le acompaña a la persona hasta la tumba. No puedes andar, la gente cuando te mira así sin chulito en el norte dicen, es como si estuvieras andando desnudo, así te miran así. Se mira extraño gente que está sin su chulito. Es un identificador étnico, tienen varios modelos, diferentes colores y los va elaborando el hombre. Los niños desde corta edad ya con palillo empiezan a tejerse sus propios chulitos. Y ellos apuestan incluso en la calidad de su chulo. Agarran y van al río y sacan agua de ahí. Si se moja, es que es malo, es de mala calidad. Si gotea agua, no sirve. Ellos agarran como si fuese un vaso, así, empiezan a tomar. No tiene que chorrear una sola gota de agua. Es así de prensado tiene que ser los chulos del norte de Potosí. Son de pieza pitada y tejida a palillo. La siguiente, por favor. Luego ya empezamos con la tipa, la chupa o la huayla. Huayla se le llama, ¿no? Que son prácticamente las chalinas. Pero en los Andes ninguna chalina se utiliza como chalina. Ninguna cultura, al menos en todas las regiones andinas de Bolivia, ninguna cultura que utilice chalina la utiliza como chalina, es decir, no lo utilizan para cubrir el cuello. Tiene un carácter ornamental, o se ponen aquí en el costado, así como los calcheños, como los yuras, pero nunca lo utilizan así. Siempre va a tener un carácter ornamental. Lo propio sucede en Macha. Las chalinas no tienen ese carácter de protección del cuello, sino más el carácter ornamental. También son elaborados por los hombres y en algunos casos por las mujeres también, y los van a poner de manera cruzada, como están viendo, en cruz. Con otra chalina se van a poner en la parte del pecho, ya como cinturón, y van a dejar atrás
que salgan todas en los colores, como una colita, por eso se llama chupa, ¿no? Que viene del quechua, que es cola, y van saltando, y el ademán que hace imita a los gallos, porque empiezan a saltar así como si fuesen gallos de pelea, y es precisamente ahí donde mueven toda la parte de la cola de las chalinas. Se asemejan a varios animales en realidad, no iguales, ¿no? Turucani, jamucaimas, no soy toro, ven conmigo, ¿no? Pero esa es la característica de las chalinas, cruzadas y atrás la chupa. La siguiente, por favor. Los chumpis son el cinturón, es un tejido delgado que utilizan a manera de cinturón para sujetar el pantalón o la calzona, y ahí tenemos los ñucos, una gran cantidad de ñucos. Los ñucos son tejidos que se utilizan para envolverse las manos y así ocasionar mucho más daño al contrincante cuando se empiezan a dar los golpes. Está el chumpilomas, que es aperturado, que tiene pequeños tipo bolsillitos en medio, donde se ponían pedazos de mineral triturado. Entonces era mucho más fuerte darse golpes con eso. Y en las indagaciones que hemos realizado, mucha gente decía, no, nosotros a veces nos poníamos con cuero remojado, ¿sí? Con cuero de vaca, tiras de cuero remojado nos poníamos, ¿sí? Con uno de esos se reventaba la cara, incluso hasta con alambre de púas, ¿sí? Para los enfrentamientos. En la actualidad utilizan muchos esos cueros guantes de cuero de construcción, aunque es mal visto, no es algo muy aceptable, pero poco a poco se está modificando eso. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la faja de cuero, que ha sido uno de los últimos cambios que se ha realizado. Antiguamente se tenía una especie de peto de cuero en el pecho, que cubría toda la parte del pecho, que se ha perdido totalmente, que evitaba y que protegía los golpes y que protegía la parte vital del pecho. En la actualidad esta función la cumple ese cinturón de cuero grueso que te va a cubrir gran parte del estómago. También se encuentran los pantalones, que son las calzonas, que son los blancos, y las chuspas, que tienen sus propios diseños y su propia lógica en su construcción. La siguiente, por favor. Una de las características de vestimenta la hacen las sicas, especie de polainas que las van a utilizar los hombres. Existen en diferentes colores, especialmente muy común en macha blanco y negro, y luego ya se ajustan a la parte de la rodilla con los sicahuatos, ¿no? Que tienen sus adornitos y demás. Antiguamente era un identificador étnico, es decir, los machas tenían los pocuatas, los laimes, cacachacas, suras y demás tenían su propio. En la actualidad hasta en macha ya utilizan mezclado, ellos mismos ya han empezado a mezclar. Esto porque se ha perdido mucho a las personas que hacían los textiles, incluso ya los traen de otros lugares, ya los compran desde lugares lejanos del norte y los utilizan igual como si fuera suyo, ¿no? Y luego las hojotas, que las utilizan algunos y otros están con botas. La siguiente, por favor. Y ahora sí,
la vestimenta de la mujer. La mujer es tal vez la que más ha preservado la vestimenta, a diferencia del hombre, que ha cambiado bastante el pantalón con pantalones jeans, se ha quitado la chaquetilla y ha empezado a utilizar solamente trompas de lana, ya ha cambiado la montera, demás, pero la mujer ha sido la que más ha preservado la vestimenta tradicional del Tinco. Estamos observando aquí un grupo de mujeres de Macha. Las mujeres de Macha tienen esa característica de utilizar en los sombreros los hilos de color negro, que no lo utiliza otra persona. Las pocuateñas no utilizan de esa manera, ninguna otra comunidad, solamente en Macha lo utilizan de color negro. Llevan una franja negra, diferentes textiles, adornos. Las mujeres solteras, es decir, utilizan los pequeños espejos enfrente y las adornan con ticas, con flores, que denominan a las diferentes flores, plumas, pomponcitos de lana y demás que van insertando en sus sombreros. La siguiente, por favor. La hebilla es una especie de vestido que, como va cubierto con diferentes textiles, tiene la característica de tener adornos solamente en la parte de las mangas y la parte de abajo. Lo demás es todo de color negro, sin ningún tipo de adorno más, porque no se necesita, porque va a ir cubierto por otras cosas. Ya no sería algo innecesario que tenga más adornos dentro, porque va a ir igual todo tapado, ¿no es cierto? Y luego viene el axu, que el axu sí, es muy colorido el axu, y entra en juego con la hebilla. Son mismos colores, mismos diseños, misma tonalidad. Esta se va a utilizar de manera cruzada y se mira muy vistoso en la parte de la espalda, especialmente del costado. La siguiente, por favor. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? La hebilla. También tenemos la ligia. La ligia es una prenda casi ya de diario. Es lo que utilizan en el campo para todas las faenas agrícolas, ¿no? Para llevar los productos, para el maíz, para cargar a sus ovitas. Incluso lo utilizan en las peleas rituales para llevar piedras para los enfrentamientos que se realizan ahí. Y también tenemos el rebozo. Esa es la parte más colorida y vistosa. Se elabora en paño, el paño de Castilla. En la actualidad utilizan otro tipo de paños, en realidad de coloración verde o oscuro. Estas, por ejemplo, son de color verde y pueden ver, tienen todo el diseño, son muy coloridas. Lo utilizan de forma ornamental en la mayoría de los casos. Pueden observar, todas las mujeres de espaldas están con sus dibujos. Todas están mostrando los dibujos de forma ornamental. La siguiente, por favor. El chumpi, igual. Es una prenda que utilizan tanto hombres como mujeres, con diseños característicos para la mujer, diseños característicos para los hombres, que los utilizan como cinturón. En el caso de las mujeres es para ajustar el axu y la hebilla. Todas las dos prendas que se van a poner primero. Y las hojotas, que ya se ha ido perdiendo bastante. En algunos casos ya las mujeres han abandonado esas prendas y han utilizado ya polleras más pequeñitas y demás. La siguiente, por favor. Y ahí sería todo en cuanto a la vestimenta. Muchísimas gracias.
Ahora sí, si tienen alguna consulta. Y otra cosa muy diferente es la danza folclórica. La danza folclórica parte de una expresión, de una recuperación que realizan las ciudades de expresiones vivas, en este caso. A diferencia de los caporales, la morenada y demás otras danzas, esta es una expresión viva que todavía se sigue realizando. Entonces, ahí es diferente la danza folclórica, ¿no? En cuanto a música, por ejemplo, ya no parte de la tonada del norte de Potosí, sino tiene otro tipo de tonalidad, tiene otro tipo de tiempo y espacio, es más incluso una danza que tiene carácter patronal, ¿no? Se baila para vírgenes, para santos y demás, es muy distinta. Y parte también del cómo ustedes acepten la danza, ¿no? ¿Qué es lo que significa para ustedes esto? Si ustedes consideran que está bien, es una opción que ustedes pueden tomar, o si ustedes dicen no, pues también es un consenso que ustedes tienen que encontrar. Si tienen alguna consulta más. Buenas tardes, Bernardo de Tinco Oscuro. Yo tenía una duda respecto a lo mismo que estaba comentando de la música, saber en qué momento o si usted conoce algún hito que marca el nacimiento del Tinco como danza. Sí. Nosotros igual conocemos el ritual y igual que quería agradecerle por lo que está hablando, muy lindo el ritual de Macha, fuerte verlo, pero gracias. Para 1975, si más no recuerdo, es donde se hace esa transición prácticamente de la celebración ritual del Tinco como tal a la danza folclórica. Y lo hacen estudiantes de colegios citadinos en el norte del departamento de Potosí, toda la región minera, lo que es Uncía, Colquechaca, siglo XX y demás. Entonces, los estudiantes, desde luego en sus actos cívicos, en sus horas cívicas, trataban igual de presentar su cultura, la parte que ellos sentían que era suya. Pero en estas representaciones ellos van modificando las cosas, van cambiando, van mezclando. Y justamente por esas fechas, un compositor potosino elabora un tema que es crucial para el nacimiento de la danza folclórica, y que va mezclando, va subiendo el ritmo un poquito más, y ya no va a ser, sino va a ser tum, 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 tum. Va a subir, lo va a hacer mucho más rápido, va a elevar porque en realidad los zapateos y demás son muy lentos, ¿no? Tan, ta, ta, ton, ta, ta, tan, ta, ta, ton. Entonces va a subir. Es el tema que compone, es el de Señora Chichera. Señora Chichera, venga. Eso. Y si observan, es un ritmo mucho más rápido. No puedes tú bailar el zapateado, no puedes hacer el zapateado con eso. No da. Y como se pone de moda, ese es el tema que presentan en las horas cívicas y demás, y todo el mundo baila, pero ya no. ¿Cómo bailamos ahora esto? No puedes zapatear porque no da, es otro ritmo. Pero gusta tanto que empiezan a elaborar muchos más temas similares.
y la gente empieza a adaptar las cosas, especialmente en la parte citadina, no tanto en Macha. En Macha no van a observar a nadie realizando pasitos de danza folclórica, ¿no? Porque no da tampoco con la música que ellos tocan. No puedes hacer eso con la música de hula hula ni con el charango. Entonces en las ciudades empiezan a realizar eso. Esa misma gente va a empezar a traerlo, lo traen para Potosí, para un concurso, que luego lo llevan a La Paz, gana el segundo premio, esa misma escuelita que presentan, y años más tarde se va a presentar en el Carnaval de Oruro, pero con una manera, no se sabía todavía cómo adaptar todavía los pasos, incluso en el Carnaval de Oruro, ¿no? Se daban vueltas, a veces rato en rato charangueaban un ratito, que querían zapatear y no, pero luego entraba la música y no se sabía cómo hacer, cómo adaptar, porque era tipo guainito, entonces entraba ya con guitarras, era diferente. Entonces ahí ya puedes ver la transición que se realiza, que ha sido un proceso también de resignificación que han hecho en las ciudades, y poco a poco han ido alejando lo que es la música, la vestimenta, el ritual, de lo que es netamente folclórico. Es lo que se ha hecho en todas las danzas prácticamente, no es como un ballet que los representa, no es igual a la expresión, tiene su propia razón de ser, ¿no? En las ciudades, la gente de la ciudad ha buscado cómo adaptarlo. Hay una escritora que es Evelyn Silk, ella en su libro No se baila así nomás, dice, ¿no? En Oruro las primeras veces que ha entrado la fraternidad no era aceptada por la gente, hasta la misma gente tenía vergüenza de cambiarse, se cambiaban ahí nomás en los buses y entraban así. Pero luego la gente citadina ha blanqueado la danza, ¿sí? La ha modificado a sus gustos, a lo que ellos les ha gustado más, y se ha ido transformando más y más y más y más hasta la actualidad, ¿no? Sí. No sé si he respondido bien. Adelante. Si alguien más tuviese alguna consulta, sí. Hola, buenas tardes. Yo vengo a representar a las Tincus puras. Mi pregunta es por qué, o sea, ¿cómo distingo a una mujer? O sea, las mujeres tienen sombrero, ¿verdad? Y tienen espejo. ¿Cómo distingo a una mujer por los espejos si está soltera, casada o viuda? Usualmente hay diferentes maneras, ¿no? En el caso del hombre, por ejemplo, si es soltero, el chulito es parado, si está casado ya es torcidito. En el caso de las mujeres, tienen más adornito, más icas, y tienen su espejito en medio, ¿sí? Cuando está soltera. Cuando está casada ya no, ya se quitan el espejo. ¿Y cuando está viuda? Cuando está viuda no hay, por lo menos no he visto ningún tipo de cambio en cuanto al sombrero cuando ya pierdan el esposo. Gracias. ¿Alguien más? Allí, pero hola, buenas noches, gracias por toda tu presentación. La verdad es que aprendí muchas cosas y me quedó de vuelta el tema del significado del Tincus como tal. Porque según lo que tú indicabas, llega a ser casi poético y hasta filosófico.
realmente qué es el Tinku, esta expresión interna, una representación de identidad que van las personas a la ciudad, a sus pueblos a buscar, pero sin embargo físicamente una representación de lucha en sí. Considerando que el origen de esto también fue en base a amalgamas, como comentabas, sincretismos con la llegada de los españoles, ¿cómo crees tú la evolución de aquí en adelante, considerando toda la tecnología que ha vivido la sociedad del mundo entero? También lo que comentabas de la música. Actualmente hay fusiones de música andina con K-pop, con pop. Entonces, ¿cómo crees tú en tu visión y hasta qué límite se pudiese llegar a hacer una amalgama nuevamente para las nuevas generaciones? Las expresiones que ellos van a tener en esta nueva cultura. Sí, el Tinku se va, la gente va significando y resignificando cada año al Tinku. Va a ir modificando poco a poco. Por ejemplo, este hecho que les mencionaba, de que la gente de la ciudad va ahí y busca desquitar la frustración que ellos tienen en las ciudades y demás, al volver a su tierra, es algo que se ha dado a partir de esos movimientos sociales, a partir de este nexo que ha habido del campo a las ciudades, a partir de este fenómeno de discriminación y demás que ellos han tenido. Y ahora, más que todo, ¿no? Si ustedes van para el norte de Potosí durante los meses que no son festivos, van a observar casas abandonadas, cada vez más abandono en las casas, mucha migración, exagerada migración a Argentina, a los países vecinos, al extranjero, pero cada año vuelven, pero ya no son los mismos, ¿no? Ellos vuelven incluso con sus hijos, con una esposa y le van enseñando y ella va diciendo, no, pero eso no me parece a mí, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces cada año va cambiando, se va modificando. Y estas modificaciones se miran en la vestimenta, se miran en los adornos. Capaz un día le van a poner a sus monteritas luces LED o algo así, no sé. Entonces va cambiando y va modificándose. Y ahí se tiene una tarea muy fuerte, ¿no? Porque es patrimonio cultural. Entonces es necesario precautelar algunas cosas, pero tampoco se puede impedir el cambio. Sería insulso impedir el cambio porque es parte de la dinámica social y cultural. Gracias. Hola, buenas noches, Marco. Una pregunta relacionada un poco con la de la compañera en cuanto al ritual del Tinku. Es como ustedes, como investigadores, como bolivianos, también proyectan y entienden el tema como del ritual del encuentro, de una forma como organizativa interna propia de las comunidades de resolver sus conflictos, versus también esta tendencia de la globalización que de alguna u otra forma impone normativas, impone normas de cómo institucionalizar la resolución de los conflictos u otras situaciones. Cómo estas dos dimensiones dialogan y también desde ahí cómo ustedes como bolivianos, como investigadores proyectan esta situación y esta tendencia. Sí, ese tema es complicado, ¿no? En alguna oportunidad yo conversé con un abogado que estaba en Macha y él me comentó, ¿no? Es terrible porque la justicia a veces no entiende que se trata de un ritual. A la persona la han metido a la cárcel porque estaba peleando con él, el señor ha caído y ha muerto. Lo han acusado de homicidio, estaba preso. Pero dentro de Bolivia, desde hace unos años atrás, se ha incorporado la parte legal, pero desde la visión de los pueblos indígenas originarios. Es decir, en este caso era parte de un ritual.
entonces no se le podría tomar como asesinato. Estaban en igualdad de condiciones y así pasa, ¿no? A veces hay hasta 4 o 5 personas que mueren al año. Es un AINI también, ¿no? La parte legal, la parte de la justicia y demás tiene su tolerancia en ciertas cosas en Bolivia, pero hay otras que no. Y es muy complejo también ingresar a esas regiones. No son personas que estén acostumbradas a hacer caso. En el caso de las vacunas del COVID, por ejemplo, nadie se ha querido vacunar. Absolutamente nadie. Ni siquiera han permitido que ingresen los doctores. Ellos tienen su propia visión, sus propias normas y demás. Entonces es medio complejo a veces el tratar de modificar algunos aspectos en el norte de Potosí. Si alguien más tuviese algún interrogante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula y yo quería hacer una consulta sobre el tema de las cintas que llevan las mujeres en el sombrero. Me dijeron que por la mitad del sombrero tenía un significado. Igual el sombrero cuando lleva todo lleno de cintas, igual tiene otro significado. Entonces quería preguntarle qué significado lleva. ¿Qué significan? ¿Qué significado llevan las cintas del sombrero? En el caso de Macha, creo que es parte de la característica que las mujeres tienen. En algunos casos son simplemente marcadores étnicos, por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿no? Si son zombitos o son en zigzag y demás, no necesariamente tienen que tener un significado, una coloración, sino que son distintos por marcador de comunidades. Unos tienen un color, otros tienen otro color, otros tienen una forma. Sí hay aspectos distintivos en los tejidos, hay marcadores, hay payas que son hechos exclusivamente para las comunidades, para una comunidad y otros para otra. Pero en el caso de las cintas, creo que es un caso más ornamental. No olvidemos que el sombrero ha llegado después, ¿no? O sea, con la conquista española, entonces ha sido adaptado prácticamente a las características. Es una simbiosis que se ha realizado entre ambos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente quiero agradecer a las 3 fraternidades folclóricas, agradecerles a ustedes por tener el interés de conocer un poco más acerca de la danza que ustedes bailan. Ayer los pude observar en el pequeño convite que han realizado. Felicidades. A mí me alegra bastante que tengamos danzas que nos unan a todas las regiones andinas, que sintamos la música como un nuevo tiempo, ¿no? Tal vez ya en la segunda edición del libro vamos a añadir esa parte, ¿no? Como un encuentro entre culturas, como una forma de enlazar cosas, de unirnos nuevamente. Muchísimas gracias, agradecer nuevamente a los organizadores y si Dios quiere, vamos a estar más en otra oportunidad aquí compartiendo igual con ustedes. Gracias.